Ya chicos, ahora sí vamos a comenzar. Eh, Voy a compartir la pantalla y me avisan si se ve, ¿ok? Solo es necesario que reaccionen con el dedito. Ya, ¿se ve? Ok, perfecto. Ya, siendo la 1:15 chicos, o bueno, 1:18, comenzamos con la sesión 3 de Patología uno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es, o de todo lo que abarca lo que es la reparación tisular. Ya en clases pasadas hemos visto cómo frente a algún estímulo, si es que la célula no puede adaptarse o si es que la célula sufre de un daño demasiado extenso como para recuperar el equilibrio tras el cese del daño, la célula se va a dañar. Ahora, si nosotros vemos la imagen frente, bueno, a la mitad de la pantalla, vamos a ver que un tejido sano, una vez lesionado, puede tener dos tipos de lesiones, ¿no? Lo que acabo de decir, una lesión leve o superficial o una lesión grave. Vemos que la lesión leve solo afecta la capa superficial de las células, mientras que la lesión grave está penetrando, ¿no? Y ya, bueno, ya vemos otro tipo de células que están llegando. Ahora, dependiendo de la lesión, también va a depender el tipo de reparación que se le dé al tejido. Una lesión leve, una lesión superficial, una lesión no tan grave va a llevar a lo que es la regeneración. ¿Qué es esta regeneración? Es la toma, es la vuelta del tejido a su configuración original. Vuelve igualito como estaba antes. Mientras que la lesión grave se forma en una cicatriz. ¿Por qué se forma en una cicatriz? Porque es tan extenso el daño, es tan grande toda esta solución de continuidad que se da a nivel del tejido, el cuerpo lo único que puede hacer para rellenar ese espacio, para que entre comillas no haya o no se quede un hueco, es rellenarlo con fibrina, rellenarlo con colágeno y rellenarlo con cualquier cosa que pueda para que así no haya, reitero, un hueco. Ahora, antes de pasar bien a lo que es la reparación, tenemos que hablar sobre la proliferación tisular. Ya, el tamaño de la población celular, es decir, el número de células que nosotros tengamos, va a estar determinado por tres cosas. La tasa de proliferación celular, qué tanto se dividen, la tasa de diferenciación celular y la muerte celular por apoptosis. ¿Ya? Ahora, vemos que el tamaño de la población de células va a aumentar. Las causas pueden ser, uno, el aumento de la tasa de proliferación celular se replica más rápido, entonces aparecen muchas más células. O la disminución de la muerte celular por apoptosis, porque recordemos que la apoptosis va a ser esta muerte que va a controlar el tamaño o el número de células. Si el tejido determina que hay demasiadas células, entonces va a haber apoptosis, cosa que no va a crecer demasiado el tejido. Entonces, acuérdense que justamente el tamaño de la población celular va a estar dividido o determinado por estas dos cosas, ¿no? Estos dos factores, la tasa de proliferación celular y la muerte celular por apoptosis. ¿Ya?
Acá vemos también la diferenciación en la imagen del lado derecho, donde tenemos nuestra población basal de células. Esta población basal de células puede sufrir la muerte, la apoptosis, puede proliferar, es decir, incrementar su número, diferenciarse, lo que hemos visto en algunos casos, ¿no? Cuando, no sé, se necesitaba otra configuración celular y vemos que las células madre van a dar origen a esta población basal de células. Ahora, nuestros tejidos van a estar determinados por una actividad proliferativa tisular. Esta actividad proliferativa tisular va o nos va a dar tres tipos de tejidos, ¿ya? Los tejidos lábiles, los tejidos quiescientes y los tejidos permanentes. Eh, no sé, a ver, Luis o Grace, ¿qué han podido ver de lo que les mandé sobre los tipos de tejidos? Pueden responder por chat o si es que pueden por el, por el altavoz. A ver, les voy a dar un segundo. No sé si aparezca acá. Ya que está mejor. ¿Qué habían podido ver sobre los tejidos lábiles, los tejidos quiescientes y los tejidos permanentes? Ya, ok, no hay problema. Ya, entonces, como les mencioné, van a ver estos tres tipos de tejidos, ¿ya? Nuestras células en el cuerpo, nuestros tejidos se van a diferenciar en específicamente estos tres, los tejidos lábiles, quiescientes o los tejidos permanentes. Ahora, un tejido lábil va a ser aquel tejido que esté en división continua. ¿Ya? Estos tejidos siempre van a estar proliferando y siempre van a estar siendo reemplazados. Van a venir desde las células madre de proliferación ilimitada. Entonces, tenemos nuestra célula madre de proliferación ilimitada que nos va a dar nuestro tejido lábil. Este tejido lábil va a estar en división continua y va a estar proliferando siempre y siendo reemplazado. ¿Cuál es el ejemplo más obvio de esto? Las mucosas y nuestros epitelios. Nuestras mucosas tienen que estar siendo reemplazadas todo el rato, al igual que los epitelios, porque el epitelio, al ser la superficie más externa, siempre va a estar o siempre va a estar predispuesta al daño. ¿Ya? Luego vamos a tener los tejidos quiescientes. Un tejido quiesciente va a ser un tejido estable, van a ser células con nivel bajo de replicación y van a ser células que pueden dividirse si son estimuladas. ¿Esto qué nos quiere decir? Vamos a tener nuestro tejido que no va a tener actividad replicativa. A ver, esperen, voy a anotar con esto. Ya, pucha, no me está dejando anotar. Ya, bueno, vamos a tener un tejido, ¿ya? Un tejido que en este caso va a ser el hígado. Si nos van a preguntar, chicos, es muy probable que les pregunten en sus exámenes, ¿no? Es un tipo de tejido quiesciente, les van a poner, no sé, epitelio, mucosa, el tejido del hígado. El tejido del hígado es un tejido quiesciente. ¿Por qué? Porque en nuestros hepatocitos van a estar ubicados en lo que, o en el ciclo celular, en la fase G0. ¿Qué nos quiere decir esta fase G0? Que están inactivos, no se están replicando. Pero ahora, no sé si ustedes han escuchado hablar de las resecciones hepáticas. Cuando te quitan un pedazo o varios segmentos del hígado, este puede terminar regenerándose al 100%. ¿Por qué? Porque justamente el hígado es un tejido quiesciente. Es un tejido que cuando no está sufriendo daño, cuando lo dejas ahí nomás, está tranquilo, no se replica.
Pero ahora, en el caso de la resección hepática, le sacas un segmento, ¿no? Entonces el hígado dice, ah, pucha, ya tengo que reemplazar esto que me han quitado, me voy a comenzar a replicar. Entonces todas estas células se comienzan a replicar y replicar y pueden reemplazar lo que es el tejido. Y por último, vamos a tener lo que son los tejidos permanentes. Van a ser tejidos que no tienen división, van a ser células que han abandonado el ciclo celular y no presentan mitosis en la vida postnatal. Un ejemplo de esto es el miocardio, ¿no? Las células del miocardio. Por eso cuando nosotros sufrimos de un infarto de miocardio, bueno, digo nosotros como si nosotros, ¿no? Pero cuando una persona sufre de un infarto de miocardio, el corazón no puede ser reemplazado y por eso muchas veces la única alternativa que queda es buscar un trasplante. Porque si bien sí se ha hallado que el corazón sigue en la replicación, que los cardiomiocitos se siguen replicando, lo hacen a un ritmo demasiado lento para poder reemplazar el tejido que ya se ha perdido. Entonces, imaginemos, tenemos un infarto septal, ¿no? De la cara septal del corazón. Todo ese tejido muerto, necrosado, no va a poder ser reemplazado, no van a venir más células a reemplazar. No, el corazón, al darse cuenta que no puede reemplazar esto, simplemente lo va a llenar de colágeno y se va a fibrosar, ¿no? Entonces, es por eso que es importante diferenciar los tipos de tejidos, los lábiles, los quiescientes y permanentes. Lábiles, los que todo el rato se reemplazan. Quiescientes, los que se reemplazan únicamente con un estímulo. Y los permanentes, los que no se van a reemplazar. ¿Ya? Ahora, vamos a tener lo que es la replicación asimétrica y la diferenciación ectocástica. A ver, chicos, denme un ratito, por favor. Me están... Un segundo. Ya, ya, chicos, gracias. Bueno, seguimos con replicación asimétrica y la diferenciación ectocástica. Comenzamos con que durante la embriogénesis, cuando ya tenemos a nuestro cigoto, vamos a tener que este cigoto va a estar compuesto por células madres totipotenciales. Acuérdense de este orden porque es muy probable que se los pregunten, ¿no? Les van a decir cuál es el orden o cuál es la secuencia correcta. Tal vez le dicen células pluripotenciales, multipotenciales, totipotenciales y hepatocitos, digamos. Ese no es el orden correcto, porque ahorita lo vamos a ver. Comienza con las células madres totipotenciales. Toti de todo, ya pueden ser todo. Luego vamos a tener nuestro blastocisto con su masa celular interna. Y ya va a llegar un punto en el que vamos a tener células madres pluripotenciales. Ya esas células madres pluripotenciales se van a convertir en células madre multipotenciales. Y una vez que llega a ser una célula multipotencial, vamos a tener una célula madre comprometida con una sola línea. Y las células diferenciadas, ¿no? Las derivaciones del endodermo, mesodermo, ectodermo, es decir, una sola línea. ¿Qué nos está queriendo decir todo esto? Que si bien las células van a dar otras células, va a depender mucho de qué línea celular es la que se va a replicar. Porque no es lo mismo la capacidad replicativa de una célula madre totipotencial que de una célula madre multipotencial o de una célula madre comprometida por una línea. Y ahí es donde entran los términos de replicación asimétrica y la diferenciación ectocástica. La replicación asimétrica básicamente nos va a decir que cuando una célula se divide, o bueno, en ciertos casos, no en todos, van a haber situaciones en las que las células madres se dividen y el contenido de las dos hijas, o sea, de las dos células hijas, no va a ser idéntica.
Y la diferenciación ectocástica va a ser la diferenciación de alguna célula madre, pero dependiendo del entorno. Ya es un término que no lo van a usar mucho y es muy difícil que se los pregunten, pero es una especie de diferenciación que se va a dar por influencia del entorno, ¿ya? Acá en esta figura que nos dice, se va a generar y diferenciar las células madres, el cigoto va a estar formado por la unión del espermatozoide y el óvulo, se va a dividir para tomar blastocistos y la masa celular interna del blastocisto va a generar el embrión. Es posible inducir la diferenciación de las células de la masa celular interna, que se denominan células madre embrionarias. Está hablando de justamente estas células que se ven en esta especie de placa, ¿no? Ahora, mantenidas en cultivo a múltiples estirpes celulares. En el embrión, las células madre pluripotenciales se dividen, pero la reserva de esas células se mantienen. Conforme se diferencian las células pluripotenciales, originan células con una capacidad de desarrollo más limitada y al final se genera células madre que ya están comprometidas hacia una línea específica. No, si tal vez no han entendido bien la explicación, con el texto han podido seguir más la línea secuencial de cómo va desde la célula que es capaz de dividirse en absolutamente todo a la célula que ya está solo comprometida con una línea. Y acá va un poco del ciclo celular, lo que les explicaba antes, ¿no? Eh, Pasa que nuestras células van a tener estas cuatro fases: G1, S, G2 y M, ¿ya? Acá en esta fase G0 es donde se encuentra, por ejemplo, los hepatocitos. En esta fase G0 hasta que llegue el estímulo que le permite entrar en el ciclo celular. Ahora, no es importante que se aprendan el ciclo celular de memoria, tipo, ¿qué ocurre, digamos, en la G1? Ocurre punto de restricción, duplicación de centrosoma, crecimiento de masa, porque no se lo van a preguntar. Si les preguntan sobre el ciclo celular, es más probable que les pregunten cuál es el orden, ¿no? O dónde interviene la fase G0, pero más allá no va a ir, ¿no? Igual de todos modos, en esta imagen de la derecha van a tener un poco de lo que ocurre, ¿no? Vamos a tener que en la fase G1 hay crecimiento celular, luego del crecimiento celular hay una síntesis de ADN, tras la síntesis de ADN va a haber un crecimiento celular y ya, luego vamos a tener la mitosis, la citocinesis y la fase mitótica en general. Ahora, vamos a tener que a través de factores de crecimiento y transmisión de señales de M por integrinas, vamos a tener el ciclo celular. Vamos a entrar al ciclo celular. Y ahora, las células quiescentes, reitero, están en la fase 0. G0. De eso, chicos, no se pueden olvidar porque eso sí o sí se los van a preguntar. Ya va a venir algo sí o sí de las células quiescentes. Ahora, regeneración tisular. Ya. Vemos primero la imagen de la izquierda. Vamos a tener lo que son los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a ser factores que van a entrar en contacto con las células y van a permitir que éstas crezcan, obviamente como lo dice su nombre, ¿no? Entre estas vamos a tener al factor de crecimiento epidérmico, al factor de crecimiento transformante alfa, al factor de crecimiento de hepatocitos, al factor de crecimiento endotelial vascular, al factor de crecimiento derivado de las plaquetas, al factor de crecimiento fibroblástico inducidos ácidos y básicos, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento de los queratinocitos. Ahora, el origen sí va a tener un origen cada uno a partir de células distintas, ¿no? Por ejemplo, el de crecimiento epidérmico va a estar en los macrófagos activados, en las glándulas salivales, en los queratinocitos y otras células. El transformante alfa en solo macrófagos activados, queratinocitos y otros tipos. El crecimiento de hepatocitos, fibroblastos, células estromales, hepáticas, células endoteliales. El crecimiento endotelial en las células mesenquimatosas. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, plaquetas, macrófagos, células endoteliales. En general, muchas estirpes celulares van a poder ser capaces de liberar esos factores de crecimiento. Pero ahora, no todos los factores de crecimiento van a ser iguales. Vemos que el del crecimiento epidérmico va a servir como mitogénesis para queratinocitos, el factor de crecimiento transformante alfa va a estimular la proliferación de hepatocitos y otras células, el de crecimiento de hepatocitos
de nuevo, la proliferación de hepatocitos y otras células epiteliales, el factor de crecimiento endotelial vascular, va a estimular la proliferación de células endoteliales, el del derivado de las plaquetas, va a ser quimiotáctico para los neutrófilos y otras células del sistema inmune, va a estimular la proliferación de los fibroblastos, células endoteliales y otras células. Luego, el del crecimiento fibroblástico va a ser quimiotáctico y mitógeno. El transformante beta, quimiotáctico, va a estimular la síntesis de la matriz extracelular y el factor de crecimiento de queratinocitos va a estimular la migración, proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Si bien este cuadro no lo suelen preguntar y creo que nunca lo han preguntado en sí mismo, sí es importante y sí preguntan sobre los factores de crecimiento, ¿ya? No les van a hacer preguntas muy extensas sobre eso, mm, entonces solo es importante conocerlos, ¿ya? Ahora, cosas que tenemos que tener en claro sobre la regeneración tisular es que en los epitelios del tracto intestinal, en la piel, siempre que la membrana basal subyacente se encuentra intacta, las células lesionadas se sustituyen. Ahora, la regeneración tisular también puede ocurrir en órganos parenquimatosos cuyas células maduras pueden proliferar, pero salvo en el caso del hígado, se trata de un proceso limitado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quieren decir dos, esos dos textos, ya estas dos oraciones? Uno, que el epitelio siempre va a estar en regeneración, chicos, salvo se lesione la membrana basal. Una vez que se lesiona la membrana basal, ya no va a haber la regeneración como la conocemos, ¿no? Sino puede haber tal vez depósito de lo que es la fibrina o depósito de colágeno. ¿Ya? Entonces, es por eso importante que siempre que hablemos de reparación, hablemos de que la membrana está totalmente intacta. Ahora, la regeneración tisular ocurre también en órganos parenquimatosos. Sí, los pulmones, el páncreas, los riñones, entre otros, todavía tienen una cierta capacidad replicativa. Sin embargo, el ejemplo más claro de lo que es esta célula quiescente, de esta replicación tan grande, tan larga, tan capaz, entre comillas, va a ser el hígado, porque el hígado es capaz de regenerarse totalmente, ¿ya? Pero ese es el único que puede regenerarse de esta forma. Ahora, ¿cómo ocurre esta regeneración hepática? Va a ser por dos mecanismos. Uno, la proliferación de los hepatocitos residuales y la repoblación a partir de las células madre. ¿Qué ocurre con la proliferación de los hepatocitos? Ya, se va a liberar la interleucina 6, que va a ser producida por las células de Kafka. Estas van a actuar sobre los hepatocitos para sensibilizarlos a factores de crecimiento, los cuales son el HGF y el TGFA. Para regresar a su estado antiproliferativo, va a requerir no recuerdo qué interleucina es, no le he puesto, esa en su texto, si se las he enviado en su texto, entonces ahí lo revisan y ya para la próxima clase lo estoy corrigiendo bien. Pero lo importante acá, chicos, es que el hepatocito va a estar en su estado basal, ¿ok? El hepatocito va a estar, entre comillas, tranquilo en la vida, pero en la célula de Kapker va a darse cuenta de que hubo un daño en el tejido. Va a decir, pucha, acá ha habido una resección hepática. Entonces la célula de Kapker agarra la interleucina 6, va donde el hepatocito y se lo da. Pero esta interleucina 6 en el hepatocito no causa nada, solo lo sensibiliza ante los factores de crecimiento. Entonces, si antes este hepatocito no sentía los factores de crecimiento, ahora que ha sido sensibilizada gracias a la interleucina 6, ya lo siente. Entonces dice, ah, ya me están dando factor de crecimiento transformante alfa, entonces me voy a replicar. ¿Entienden? Entonces, al final la función de la célula de Kafker es solo una sensibilización, al igual que la interleucina 6, no es otra. ¿Ya? Otro mecanismo de regeneración va a ser la regeneración hepática a partir de células madre. Cuando la capacidad proliferativa de los hepatocitos está alterada, las células madre del hígado van a contribuir a la repoblación, ya porque estas células van a estar en nichos especializados llamados conductos de Herring, donde están los canalículos biliares conectados a los conductos biliares de mayor calibre. Entonces, pongamos que por X, Y, Z el hepatocito no puede replicarse. Entonces,
en los canalículos biliares que se están conectando con conductos biliares de mayor calibre, vamos a encontrar los que son los conductos de Herring. En estos conductos de Herring van a estar células madre. Estas células madre van a replicarse porque sabemos que las células madre tienen un potencial replicativo casi limitado, ¿ya? Entonces, estos son los dos mecanismos que hay de regeneración hepática. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda? Me pueden poner un dedito arriba si todo ok. Ok, bacán. Ahora, si bien ya hemos visto cómo ocurre esta regeneración adecuada, esta regeneración casi completa, también tenemos que conocer lo que es la regeneración mediante cicatrización, ¿ya? Esta va a ser cuando, obviamente, como lo dice su nombre, aparece esta cicatriz en el tejido. Va a tener tres pasos: la inflamación, la proliferación celular y el remodelado. La inflamación va a durar de 6 a 48 horas después de la lesión y vamos a ver que llegan neutrófilos y después macrófagos, es decir, células fagocíticas. Luego vamos a tener lo que es la proliferación celular. Va a durar hasta 10 días. ¿Ya? Las células endoteliales y otras células vasculares van a proliferar para formar nuevos vasos sanguíneos, es decir, vamos a tener una angiogénesis. Ahora, los fibroblastos proliferan y migran al foco de lesión donde depositan fibras de colágeno para formar la cicatriz. Entonces ya tenemos dos cosas. Hay una angiogénesis y hay una cicatriz a partir de los fibroblastos. Y luego, la combinación de los fibroblastos en proliferación, la matriz extracelular y los vasos neoformados van a ser un tipo de tejido específico de las heridas en cicatrización llamado tejido de granulación. Va a ser, va a reflejar su aspecto macroscópico granular, rosado y blando. Esto es muy probable que también se lo pregunten. Si les hablan sobre el tejido de granulación, pueden hablarles sobre su coloración o sobre con qué está conformado. ¿Con qué está conformado? Con los fibroblastos, la matriz extracelular y los vasos neoformados. ¿Ya? ¿Qué color va a ser? Granular, rosado y blando. Por eso su nombre, ¿no? Tejido de granulación, forma granular. Pero es muy importante conocer su histología. Y el último paso, vamos a tener el remodelado. Acá vamos a tener que el tejido conjuntivo que se ha depositado se va a reorganizar para generar la cicatriz fibrosa estable. Este proceso comienza a las 2-3 semanas de la lesión y puede persistir durante meses o años. Es decir, que todo el tejido conjuntivo que en algún momento se depositó en la piel tras la lesión se va a reorganizar, se va a cambiar, va a adquirir una estructura mucho más estable para que la piel vuelva a o bueno, se parezca mucho más a su estado previo. Porque recordemos que una vez que se ha depositado el tejido fibroso, el tejido ya no es 100% útil, va a tener un cierto grado de limitación. Pero justamente para eso se da la reorganización, ¿no? Para que en este caso el epitelio parezca lo más entre comillas original posible. Ahora, angiogénesis. La angiogénesis va a ser el proceso de desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de los existentes. ¿Ya? Para esto vamos a tener, por ejemplo, al factor de crecimiento endotelial vascular. Tenemos otros casos donde los macrófagos en la hipoxia van a producir el factor de crecimiento endotelial vascular que va a incrementar la concentración del factor inducible por la hipoxia. ¿Ya? Ese va a ser un factor de transcripción que va a ser regulador de la producción de VEGF. Los vasos intactos vecinos se van a dilatar y se van a volver permeables. Y la membrana basal se va a digerir por las enzimas proteolíticas. Ahora, uy, Ahora, las células endoteliales van a migrar hacia la zona de la lesión tisular, mientras que las células posteriores van a proliferar y van a remodelarse para formar tubos vasculares. También se van a reclutar pericitos y células musculares lisas para que se remodele y acabe formando un vaso maduro. Ahora, luego, con el tiempo se va a producir lo que es una regresión vascular progresiva que se va a transformar en tejido de granulación ricamente vascularizado en una cicatriz pálida a gran medida avascular. Entonces,
¿Qué nos quiere decir esta parte de la angiogénesis? ¿Ya? El macrófago lo que va a hacer es que va a estar en nuestro tejido. Este macrófago va a sensar, va a sentir que hay hipoxia. Entonces, si hay hipoxia, el macrófago lo que libera es el factor inducible por hipoxia. Este factor inducible por hipoxia lo que hace es incrementa los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya tenemos un paso de los macrófagos, ¿no? Como el macrófago, porque ha sentido la hipoxia, libera el factor inducible para la hipoxia y este factor inducible para la hipoxia controla lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Ahora, mientras ocurre esto, la membrana basal va a ser digerida por enzimas proteolíticas, ya para que la membrana basal se abra, tenga más espacio. Ya, es en esta abertura donde las células endoteliales de otros vasos que están adyacentes a la lesión van a migrar hacia la zona y o bueno, las células endoteliales anteriores, las que están más cerca, van a migrar y las células endoteliales posteriores, las que están más lejos, van a quedarse para formar el tubo de la vasculatura. ¿Ya? Entonces, acá también es donde se recluta, ahí dice el texto, el pericito y las células musculares lisas, porque sabemos que eh, nuestros vasos están conformados en su capa media por lo que son las células musculares lisas. Y en el caso de los capilares van a tener a los pericitos. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos una secuencia de varios pasos en cómo los macrófagos han liberado o gracias a su factor inducible por hipoxia, incrementa el factor de crecimiento endotelial vascular. Esto hace que los vasos vecinos se dilaten y sean más permeables. Mientras esto ocurre, la matriz o la membrana basal es digerida por las enzimas proteolíticas. Entonces, ahora, las células endoteliales se mueven, ¿no? Las del frente van hacia la zona de la lesión, mientras que las posteriores forman el vaso. A esto se le agregan las células musculares lisas y los pericitos. Ya tenemos como que todo el esquema de la angiogenia en orden, ¿ya? Y lo que nos dice después, ¿no? Que con el tiempo se va a producir esta regresión vascular que va a formar el tejido de granulación, pero esa parte no es tan importante para lo que es la parte de angiogenia, ¿no? Para lo que es la parte de angiogenia es todos los pasos anteriores, ¿ya? Hasta ahí todo claro, ¿no? Dedito arriba. Ok, bacán, chicos. Ahora, Eh, otro paso importante es lo que es el depósito de tejido conjuntivo. Va a tener dos fases, la migración de fibroblastos y la producción de proteínas de matriz extracelular, PDGF, FGF2, TGF-beta. Entonces, tenemos nuestra lesión tisular persistente. Esta nos va a llevar, como ya hemos visto, a la inflamación. Esta inflamación va a reclutar células del sistema inmune tanto innato como adquirido, macrófagos y linfocitos T. Estos van a liberar sus propios mediadores, ¿no? Las citocinas, la interleucina 13, el TGF-beta, el MMP. Esto lo que va a hacer es a nivel del tejido reclutar y diferenciar fibroblastos. Este fibroblasto se va a diferenciar en un miofibroblasto. ¿Ya? ¿Cuál es la capacidad o la distinción del miofibroblasto con la del fibroblasto normal? Uno, obviamente, el miofibroblasto, pero este sufijo nos da o nos indica una capacidad del fibroblasto, que va a ser la capacidad de contraerse, ¿ya? Como una célula muscular. ¿Con qué comienzan las células musculares? Con mio, de músculo. Entonces, este miofibroblasto es capaz de hacer dos cosas, contraerse y depositar tejido. Entonces, este miofibroblasto va hacia la zona de la lesión, deposita fibrina, deposita matriz extracelular, colágeno, al mismo tiempo que ésta se adhiere a todas estas sustancias para poder contraerse. Porque una vez que ya ha depositado todo, comienza a contraerse para cerrar poco a poco la herida. Y así se dé una cicatrización o una fibrosis. ¿Ya? Ahora, parte de la matriz extracelular
vamos a entender que va a ser un grupo de macromoléculas que lo van a componer. Ya vamos a tener proteínas, glucoproteínas y proteoglucanos. Es importante que conozcan de qué está compuesta la membrana extracelular. Las proteínas va a ser el colágeno y la elastina. ¿Qué van a hacer? Van a aportar esta capacidad retráctil, esta capacidad tensil a las arterias. Las glucoproteínas adhesivas van a conectar los elementos entre ellos y las células. Y los proteoglucanos y hialuranos van a aportar resistencia, lubricación. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Tenemos nuestra membrana basal, nuestra matriz intersticial. Ya en nuestra membrana basal que hay, por ejemplo, el colágeno de tipo 4, la laminina, el proteoglucano. En nuestra matriz intersticial vamos a tener colágeno fibrilar, elastina, proteoglucano y hialurano. ¿Ya? Y este proteoglucano va a estar adyacente a lo que es el colágeno. Ahora, si bien mucho texto, la verdad, es importante llevarnos algunas partes de esto, ¿no? A ver, ¿qué va a ser el colágeno? Va a ser el principal componente de la matriz extracelular. Si ustedes piensan en matriz extracelular, piensen de frente en colágeno, que va a ser el que es más abundante. Ya van a haber más de 30 tipos y van a estar compuestos por tres cadenas polipeptídicas que van a formar una triple hélice. Es decir, piensen en una hélice con tres cadenas y en 30 tipos, y ese es el colágeno. Ahora, su fuerza tensil va a estar dada por los entrecruzamientos laterales de las triples hélices mediante enlaces. Esto se necesita vitamina C como cofactor. Entonces, las personas con deficiencia de vitamina C van a cicatrizar mal y sangrar con facilidad. Entonces, como síntesis, ¿qué tenemos el colágeno? 30 tipos. Va a ser la que va a estar en mayor cantidad en la membrana, perdón, en la matriz extracelular. Nos va a dar una fuerza elástica, que nos va a estar dada por su misma configuración, ¿no? Que va a ser tres cadenas polipeptídicas que forman una triple hélice. Ahora, el cuerpo necesita la vitamina C. Pacientes que no tengan vitamina C, como caso de escorbuto, que van a hacer cicatrizar mal y sangrar fácilmente. Ahora, la elastina que nos va a permitir recuperar la forma tras la deformación. Una vez que estiramos nuestra piel, digamos, esta vuelve a su forma original. Esto es gracias a la elastina. Ahora, también vamos a tener a los proteoglucanos y a los hialuranos que nos van a dar resistencia frente a las fuerzas de compresión. Van a estar en el cartílago articular y también aporta capa de lubricación entre superficies óseas adyacentes. Entonces, ¿qué nos da proteoglucano y hialurano? Resistencia y lubricación de frente. Glucoproteínas adhesivas y receptores de adhesión. Van a ser moléculas distintas que van a estar implicadas en las interacciones intercelulares entre las células y la matriz extracelular. ¿Ya? Vamos a tener a la fibronectina y a la laminina. La fibronectina va a aparecer en el tejido y en el plasma y va a estar sintetizado por diversas células. Estas van a, o las células que van a destacar que producen fibronectina, van a ser los fibroblastos, los monocitos y el endotelio. Ahora, en las heridas, en la fase de cicatrización, la fibronectina va a servir como un andamiaje para el depósito de la matriz extracelular, la angiogenia y la repitelización. ¿Ya? Luego, la laminina va a ser la glucoproteína más abundante en la membrana basal. Va a mediar la unión entre la membrana basal, va a modular la proliferación, diferenciación y motilidad celular. Acá vamos a tener los tipos de colágeno. Los colágenos fibrilares que van a ser el 1, el 2, el 3, el 5 y el 9. El colágeno de la membrana basal que va a ser el 4. Y otros colágenos como el 6, el 7, el 9, el 17, el 15 y el 18. ¿Ya? El colágeno fibrilar va a estar en los tejidos blandos y duros, el tipo 1, perdón, el tipo 2 va a estar en el cartílago, en el disco intervertebral, en el vítreo, el tipo 3 en los órganos huecos y los tejidos blancos, el quinto en los tejidos blandos, en los vasos, el noveno en el cartílago y el vítreo, el cuarto en las membranas basales, el sexto ubico en las microfibrillas,
el séptimo en las fibrillas de anclaje en las uniones dermoepidérmicas, el noveno en el cartílago, en los discos intervertebrales y etcétera, ¿no? Ahora, no es importante que se aprendan los trastornos genéticos, chicos, porque no, nunca han preguntado y tampoco se los van a preguntar, ¿ya? Se ha congelado. Pero sí es importante siempre saber, ¿no? Por cultura un poco el Ehlers-Danlos, que es lo más frecuente que ocurre cuando hablamos del colágeno. El Ehlers-Danlos va dañar o va a estar implicado en el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 3, el 5, ¿ya? Ahora, remodelación tisular. Tras la formación de la cicatriz, el remodelado va a continuar aumentando la resistencia y la reducción del tamaño. Por eso ocurre lo que es la reorganización. Ahora, el colágeno depositado originalmente va a ser el tipo 3 en las primeras fases de la reparación y luego va a ser cambiado al tipo 1. Este tipo 1 va a ser un colágeno mucho más resistente. En las heridas cutáneas suturadas o bien suturadas se puede recuperar un 70 a un 80% de la resistencia normal en la piel a los 3 meses. Ahora, con el tiempo, la cicatriz se va a retraer por acción de las metaloproteinasas de matriz. Esto quiere decir que la remodelación ocurre, va a ser un cambio del colágeno tipo 3 al colágeno tipo 1 y que cuando se sutura o cuando hay una buena cicatrización, la resistencia de la piel vuelve a su estructura normal. Acá vamos a ver lo que es el depósito de colágeno. Es bastante común ver el colágeno. Ustedes van a ver en su práctica lo más probable de este color. Entonces, si ustedes le muestran una lámina y ven que está así coloreado azul, sin miedo, lo más probable es algo que estén viendo cualquier otra cosa, ¿no? Que no tenga nada que ver, es colágeno. Ya porque el colágeno se tiñe así azulito. Y si ven que hay tanto colágeno, es por alguna razón, ¿no? Esta lámina debe ser de algún tejido donde hubo demasiado depósito de colágeno, tal vez fue una cicatriz en su momento. Ahora, durante la reparación van a haber aspectos patológicos, ¿ya? Va a haber una formación inadecuada del tejido de granulación. Eso nos va a llevar una descisencia de herida o una ulceración. También puede haber lo que es la formación excesiva de los componentes del tejido conjuntivo, una cicatriz hipertrófica o los queloides. ¿Qué no quiere decir una cicatriz hipertrófica? Va a haber una acumulación excesiva del colágeno, pero esta va a respetar los márgenes de la herida original, mientras que los queloides va a ser una proliferación excesiva del colágeno y no respeta los bordes de la herida original. Ya, ¿por qué ocurre esto, chicos? Realmente es muy al azar, ¿ya? Muchas veces va a depender del cuerpo en el que ocurra. Justo me acuerdo de un seminario que tuve de patología en el que nuestra doctora nos explicaba, ¿no? Que la formación, si bien tenía un componente genético, muchas veces no se sabía, ¿no? Si la cicatriz que te tocaba iba a ser hipertrófico o queloide. Y acá vamos a ver un poco lo que es la queloide. ¿Por qué es la queloide? Miren la imagen, chicos. Vemos que no respeta los márgenes originales. Probablemente esta herida era solo una raya y ya ha crecido. Esta es una queloide. Esta es una queloide. Esta está entre hipertrófica y queloide. Ya, porque si bien aún está respetando los márgenes originales, ya está creciendo mucho. Lo mismo en la imagen B. Vemos que toda esta cicatrización es muy grande, es brusca, no es bien organizada y no respeta los márgenes originales. Es muy grande, ¿no? Entonces de ahí sabemos que es una cicatriz queloide. Y acá en el corte histopatológico también se va a ver todo este depósito y esta desorganización, que es lo que nos indica que es una cicatriz queloide. Ahora, respecto a los aspectos patológicos o otros que podamos presentar, vamos a tener la formación de las contracturas. La contracción de la herida hemos visto que es importante en la cicatrización. ¿Recuerdan cuando le mostré a los miofibroblastos que estos iban a contraer poco a poco la herida para que retorne a su estado original? ¿Ya? Pero hay contracturas que van a provocar deformidades en la herida y en los tejidos circundantes.
y puede afectar a la función de los tejidos, ¿no? Limitación del movimiento. Esto ocurre muchas veces en operaciones que involucren músculos o que involucren tendones, ¿ya? Que muchas veces, o fracturas también, cuando hay cirugías en fracturas, eh, aparecen las contracturas y muchas veces no, o el tejido no puede volver a su forma original. Algo que me recuerda, o un ejemplo que me recuerda es hay un TikToker ya que se llama el Sonrix, el Sonrisas, algo así. Pasa con él que él jugando a las vencidas, a las fuercitas, se fractura el brazo. Una vez que ya pasa su tratamiento, su cicatrización, por el mismo tiempo espera y por la lesión, se le forma una contractura. Y lo que él no podía hacer es estirar totalmente el brazo. Entonces, cosa o lo que le hacían en la fisioterapia era, entre comillas, romper todo este tejido fibrosado que se le había hecho y poder estirar totalmente el brazo, porque él no podía estirar el brazo hasta que fue a fisioterapia. No, justamente ahí lo que estamos viendo es una formación de contractura, porque todo el tejido fibrosado ha causado que se pierda la funcionalidad normal del apéndice o del miembro. No. Ahora, la fibrosis, ¿cómo se va a formar? Vamos a tener un estímulo persistente, una inflamación crónica. Acuérdense, chicos, que la fibrosis muchas veces aparece en enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Ya? Esa inflamación crónica va a llevar a una activación de macrófagos y de los linfocitos. Estos van a activar factores de crecimiento como el PDGF, el FGF, el TGF-beta, citocinas como el TNF, la interleucina 1, interleucina 4-13 y la reducción de la actividad de las metaloproteinasas. Estos factores de crecimiento causan la proliferación de fibroblastos, células endoteliales, células fibrogénicas especializadas, las citocinas, el aumento de la síntesis de colágeno y la reducción de la actividad de las metaloproteinasas, una menor degradación del colágeno. Entonces, este aumento de la síntesis de colágeno con una menor degradación del colágeno nos va a llevar a la fibrosis. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? La lesión. Vamos a tener una lesión donde se elimina el estímulo o de donde hay una lesión tisular persistente. Ahora, si vamos por el camino en el que se elimina el estímulo, vamos a tener dos tipos de caminos más, una regeneración o una reparación. La regeneración cuando aparece cuando hay muerte de células parenquimatosas, pero el tejido estructural está intacto, heridas superficiales y algunos procesos inflamatorios. Esto nos va a llevar a una regeneración, es decir, a una recuperación total de la estructura. Acá nos dice, ¿no? Regeneración hepática tras hepatectomía parcial, heridas cutáneas superficiales o reabsorción del exudado en la neumonía lobar. Luego, si el estímulo fue muy grande, como en la muerte de las células parenquimatosas o las heridas profundas, acuérdense, hubo afectación de la membrana basal, se va a dar la reparación, que es la formación de la cicatriz. Por ejemplo, las heridas escisionales profundas o el infarto en miocardio. Y por último, la lesión tisular persistente, lo que acabamos de ver, la fibrosis, que es el tejido cicatrizal, ¿no? Las enfermedades inflamatorias crónicas, la cirrosis, pancreatitis, fibrosis pulmonar, todas estas, ¿ok? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda? Ya, perfecto. Ya que no hay ninguna duda, ahora yo les voy a preguntar y van a prender sus micros para responder. Ya, voy a hacer unas preguntas rápidas, ya no vamos a tardar tanto tampoco. Ya, entonces, ya. Luis, ¿por el chat o o espera, claro, o por el chat o en el micro, mejor el micro, ¿quiénes controlan la actividad proliferativa tisular? Habían tres factores. Ah, sí. Dijiste la actividad proliferativa, ¿no? Sí,
A ver, lo tengo anotado por acá, espérame. Mm, ah, creo que eran factores de crecimiento, habías mencionado, si mal no recuerdo. ¿Ya? También vías de señalización intracelular. Ya. Sí, o sea, si bien está bien, yo me refería un poco más a este, ¿no? Al control de la proliferación tisular respecto a la tasa de proliferación celular y la muerte celular por apoptosis. Luis, cuando te mencionen eso en el examen, es muy probable que si te lo mencionen, te van a decir quiénes controlan la proliferación tisular, ¿no? Y ahí tú vas a saber qué es la tasa de proliferación celular, o sea, cuánto crecen las células, cuánto se replican, y la muerte celular por apoptosis. Si aumenta la tasa de proliferación y disminuye la muerte por apoptosis, va a aumentar el tejido, el número de células. ¿Ya? Ahora, Grace, ¿qué es un tejido lábil? ¿Y dónde lo podemos ver? Un tejido lábil y un tejido quiescente. ¿Ya, Luis? ¿Pediste ejemplo? ¿Pediste definición? Ambos, No te ambos. escuché. Ya. El tejido que siente, dijiste que era el tejido hepático, porque a raíz de, por ejemplo, un daño o una extracción, como mencionaste para los trasplantes, el tejido hepático empieza, los hepatocitos empiezan a regenerarse a raíz de eso. Y los lábiles son los que se regeneran constantemente, siempre están en división celular, y más que nada son las mucosas y los epitelios. Ujú, exacto, nuestra piel, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y los tejidos permanentes, Luis? Ya, lo que logré entender son que esos son aquellos que no generan proliferación alguna, si es que llegan a, por ejemplo, morir o presentar apoptosis, no se regeneran. No Ujú. sé si puedan considerarse las neuronas. Sí, también es muy buen ejemplo, la verdad. Muy buen ejemplo ese. Exacto. Ya. ¿Qué otra pregunta? Mm, ya, justo hablando de lo de regeneración hepática. ¿Cuáles son los pasos para la regeneración hepática? Habían dos, ¿no? Uno a partir de las células madre y otra a partir de los hepatocitos que, entre comillas, sobrevivían. ¿Cómo era este paso entre los hepatocitos que sobrevivían? Luis. Ujú. Ahí sí ya me agarraste, Pablo. Ok. Ya, acuérdate que les dije, ¿no? Iba a haber primero una proliferación, ¿no? Nuestro hepatocito no iba a ser sensible a lo que son los factores de crecimiento, es decir, nada lo va a hacer crecer por más que le digan. Ya le van a decir, toma tu factor de crecimiento, toma factor de crecimiento, pero el hepatocito no se va a mover hasta que aparezca la célula de Kafker, que es el macrófago, y le dé interleucina 6. Entonces, le da interleucina 6, entonces se sensibiliza a los factores de crecimiento. Es decir, si antes el factor de crecimiento transformante alfa no le hacía nada, una vez que la célula de Kafker le da interleucina 6 al macrófago, este macrófago dice, ah, ya, me estabas dando antes factor de crecimiento, ahora sí me voy a replicar, ¿ya? Entonces, el hepatocito va a sufrir antes de una sensibilización, ¿ya? Perfecto. Em, ¿Te acuerdas de los pasos de la reparación por cicatrización, Luis? Por cicatrización, más a ver. También lo tengo apuntado acá. Algo, pero fuera pequeño. Um, Primero, bueno, tengo entendido que cicatrización te refieres a lo a lo de las plaquetas y esas cosas o más que nada otra, Sí, porque justo también esto, a estará. la inflamación, proliferación, remodelado.
Ajá, Ya, pero ya te he mostrado. bueno, Ya, pero dime, ¿qué es el tejido de granulación entonces? tejido de granulación. ¿No es aquel que rodea a alguna superficie dañada? Ahora sí tenía entendido, como los granulomas o algo así. No me acuerdo muy bien, Ya, la verdad. o sea, si bien tu definición podría estar bien en ese contexto, cuando hablamos de la cicatrización, ya, en la cicatrización, tejido de granulación se refiere a la combinación, aquí está, justo acá abajito, de fibroblastos, de matriz extracelular y vasos neoformados. Porque cuando hay regeneración, Luis, hay tres pasos: inflamación, proliferación celular y remodelado. ¿Ya? En la proliferación celular vamos a tener angiogénesis, es decir, van a crecer vasos. Va a haber una proliferación de fibroblastos hacia el foco de la lesión y va a depositar colágeno, ¿ya? Ahora, esta suma de los vasos, de los nuevos vasos, es decir, de los vasos neoformados, de los fibroblastos que han viajado hacia la zona de la lesión y del depósito de la matriz extracelular, se va a conocer como tejido de granulación, ¿ya? Ahora, Grace, expliqué que los macrófagos iban a causar, o bueno, permitir angiogénesis. ¿Te acuerdas un poco de los pasos de esto? Sí, sí me acuerdo. Los macrófagos activaban, o sea, activaban al factor estimulante de los vasos del VEGF, no me acuerdo bien cómo es el nombre completo, pero Ya. ese factor también se estimulaba cuando había hipoxia. Entonces, al haber hipoxia se estimulaba este factor y así empezaba la angiogénesis, o sea, ese es el primer paso, dependiendo de los vasos antiguos, ¿no? Luego, ¿qué más era? Em, Creo que, o sea, esa era la parte principal, que los macrófagos al estimular este factor y al haber la hipoxia se empezaba la creación de vasos nuevos, si no me equivoco, creo. Sí, o sea, está bien, está bien. Es el orden, ¿no? El macrófago por hipoxia, o sea, iba a liberar lo que es el VEGF, ¿no? Este VEGF va a incrementar la concentración del factor inducible por hipoxia, pero al mismo tiempo este factor inducible por hipoxia actúa sobre el VEGF, entonces es como un feedback positivo, ¿no? En que este feedback positivo causa que incrementen los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular. Y luego ya lo que vimos, ¿no? Lo que las células endoteliales migraban, la parte posterior formaba el tubo y todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ya. Eh, ¿Qué es el colágeno, Grace? Y, o sea, dime en general todo lo que te acuerdas del colágeno. Ya, a ver. La que recuerdo que existe el colágeno era que eran tres hélices que Ujú, estaban formadas, que el colágeno tenía como 30 tipos en su grupo y que la mayoría eran más que nada para la, ¿cómo es? No es la consistencia, sino el mantener a la membrana basal de la célula eh, conectada, ¿no? Algo así. Y que la mayoría, bueno, perdón, la número 4 en específico es la que está para las membranas basales de la célula. Y cuando hay defectos de cada uno de los tipos de colágeno, hay diferentes enfermedades relacionadas. La principal, que es de casi 3 4 tipos de colágeno, que es la del síndrome del Ehlers-Danlos. ujú. Y, bueno, ¿qué más? A partir del colágeno, o sea, cuando el colágeno está mostrado digamos, en el endotelio, se empieza la cicatrización eh, porque el colágeno empieza a llamar a todos los factores de coagulación, se forma el coágulo, etcétera, ¿no? Entonces, es como, podría decirse de alguna manera, un factor quimiotáctico para empezar la coagulación, cicatrización, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Entras en crisis. Sí, y nosotros tenemos colágeno en nuestras heridas tipo 3. ¿Por cuál se reemplaza después? Ah, el tipo 1 que es más duro. Exacto, perfecto.
Ya, ahí tenemos el colágeno, ¿no? Para un rápido feedback, hay 30 tipos. Su fuerza está en su configuración, ¿no? Triple hélice de cadenas polipeptídicas. Y también es importante lo de la vitamina C, ¿no? Cuando no hay vitamina C que la necesita como cofactor, las personas cicatrizan terrible y sanan con facilidad, ¿ya? Mm, respecto al resto, chicos, creo que no hay nada más. Ah, sí, sí, sí. Luis, ¿cuál es la diferencia entre una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide? Oye, Grace. Espérame, ¿qué dijiste? Me perdí. Ah, no, no hay problema, Luis. ¿Cuál es la diferencia entre una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide? Bueno, ambas son respuestas exageradas a la cicatrización, pero por un lado la hipertrófica se forma por exceso de colágeno, pero limitada a los bordes de la herida original, o no sé si me Ujú. equivoco. Sí. Puede mejorar con el tiempo y llegar a aplanarse, pero su colágeno se deposita, según lo que estaba leyendo en el libro también, se deposita de forma más paralela a las superficies de la piel. Y la queloide, por otro lado, sobrepasa los límites de la herida original, invadiendo piel sana. Creo que eso es lo más importante. Ujú, exacto, ¿no? Eso es lo que nos permitía también diferenciarlo. La hipertrofia a los bordes originales de la herida, pero sí hay un incremento del depósito, ¿no? De la cicatrización, mientras que la queloide no, la queloide sí invade todo lo que puede. Ya bueno, chicos, creo que con eso es todo. Me parece que se han entendido bastante bien. Es un tema bastante corto, es uno de los más cortos de este bloque. Entonces ya pues solo repasar un poco más el tema. Eh, y nada más, eso es todo muy bien. Les voy a pasar el post-test. Entonces ya hasta la próxima clase y también vamos a estar conversando lo del horario. Siendo un poquito incómodo para todos, para la asistencia. Entonces, ya pues chicos, chao, se cuidan. No se olviden del post-test. Chao, Pablo, cuídate. Chao, Pablo. Oye, qué horrible. ¿Por qué tan tarde? El horario, si lo vas a